Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Padre nuestro que estás en el tiempo, sangre que corre por los ríos de América, guerrillero intacto que invoca los Andes, sueño y esperanzas que inunda el corazón de los indios y corre por sus venas. Santificado sea tu nombre, que comparte su luz con el sol y esparce su oscuridad de infierno sobre la serpiente del siglo XX. Esa misma serpiente que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales y sus bancos y sus deudas, que nos quiere imponer su comercio y nos embarra con su mierda. Cárganos pues en tus brazos, querido Che, esos brazos de acero, y haz que vénganos en tu reino para seguir viviendo como tú vives, para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento. Llévanos en tus pupilas de fuego, en tu sonrisa de vida, en tu garganta de vencedor inmortal. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra. Cubre este continente que amanece resplandeciente entre tus cabellos y que busca su libertad sin saber que ella es un pájaro. Danos el pan nuestro de cada día, no el de miga y cáscara de Benedetti, sino el pan que necesitamos para alimentar nuestras fuerzas y sueños de futuro. El valor, el de la victoria, el que necesita Chile y le falta América, tu América, el que necesita Argentina. Ni siquiera te pido que perdones nuestras deudas, porque jamás las pagaremos, pero sí ayúdanos a no perdonar a nuestros deudores y enemigos. Cabalga de nuevo sobre tu rocinante de ideas y principios y guíanos, que llegó la hora de cobrarles y de cobrarles las vidas de los nuestros. Te exijo además que no nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, de apagar las voces de nuestras guitarras, de vender nuestra poesía en nombre del pobre y de todos los sin trabajos y del indio y de este Espíritu Santo, Che. Bienvenidos y bienvenidas a Al Carajo. Brasil, Panamá, Ecuador, Guatemala, Costa Rica. La política, la música, la historia, la identidad son los títulos que tenemos para desarrollar en esta emisión que acá estamos comenzando, pero el inicio fue con la voz de Eve de Bonafini, la madre de la Plaza de Mayo, su oración al Che, tomada de un viejo discurso de la referente de derechos humanos argentina y latinoamericana, en ocasión de que el pasado 20 de noviembre se cumplió un año de su partida física, pero más allá del homenaje y de la agenda del calendario, para decir cada día que Eve no se murió, y en este ciclo dedicado a las luchas y a la unidad
de América Latina y el Caribe, su presencia es emblemática porque Ebe de Bonafini es América Latina y acompañó a todos los pueblos de nuestra región en sus reivindicaciones históricas, y todos los pueblos la llevan con ellos en sus luchas presentes y futuras. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este programa. Completan el equipo Mavi Sosa con los contenidos culturales, Juan Francisco Martínez Pería para la columna de historia, y en el concepto de colectivo de colectivos contamos también siempre con las voces de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas, populares y los medios públicos y universitarios de distintos países de la región, que nos ponen en el aire en los territorios y con los cuales intercambiamos información, noticias y realidades en voz propia. Al Carajo suena en cerca de medio centenar de radios de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y tenemos además un canal de YouTube, Al Carajo Radio, desde donde hacemos las emisiones en vivo y que oficia también de archivo histórico de los contenidos del programa de esta temporada número 13 y también de los años anteriores. Vamos a empezar ya a desarrollar los primeros titulares de esta emisión número 39 del 2023. Se trata de recorrer país por país y región por región la información, desplegamos el mapa e iniciamos la recorrida por la Patria Grande. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, Lula anunció inversión millonaria para la escrituración de tierras de las comunidades negras. En un acto realizado en el Palacio de Planalto, sede del gobierno, el presidente presentó un paquete de medidas que destina alrededor de 20 millones de reales, equivalentes a más de 4 millones de dólares, para avanzar en los procesos de reconocimiento a la población de raíz africana que viven en todo el territorio del país. Entre los puntos fundamentales de la iniciativa se encuentra la entrega de títulos que garantizan la posesión para alrededor de 300 familias integrantes de los quilombos en diferentes regiones del interior brasileño, más el destino de una suma de 8 millones de reales, 1.6 millones de dólares, para el desarrollo de un programa de clasificación de trabajadores que brindan atención psicosocial a víctimas de la violencia racista en Bahía y en Río de Janeiro. En las argumentaciones del decreto se señalan como ejes el derecho a la vida y a la dignidad, el derecho a la educación e inclusión, el derecho a la tierra y el derecho a la memoria y la reparación. Según Lula, estas medidas son parte de un camino para saldar una deuda histórica que tiene Brasil con las comunidades afrodescendientes, generada por la supremacía blanca a lo largo de los años con políticas discriminatorias y segregacionistas. Del acto, además del mandatario, participó la ministra de Igualdad Racial, Aniele Franco, hermana de la dirigente socialista, feminista y afro-brasileña Marielle Franco, asesinada en 2018 tras denunciar la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro. Al Carajo. En Panamá, docentes y estudiantes denuncian represión y presiones del gobierno por sus protestas contra la minería. La comunidad educativa responsabiliza al gobierno del presidente Laurentino Cortizo por el accionar de la policía en las movilizaciones y actos realizados por el sector en rechazo a la concesión otorgada a la transnacional canadiense First Quantum para la extracción y explotación de cobre en el país. Además, repudian las advertencias de la ministra de Educación, Maruja de Villalobos, quien exigió que se levante el paro docente, que paraliza los centros educativos panameños desde el pasado 23 de octubre, amenazando con proceder a suspender y retener el pago del salario de la segunda quincena de noviembre a los educadores que no hayan cumplido con el retorno a las aulas. Ante esto, el Consejo General Universitario de la Universidad Nacional de Panamá denunció la ilegalidad de la medida por ser violatoria del derecho a huelga y pidió a las autoridades gubernamentales respetar el derecho a la protesta de la población en general. En paralelo, en la continuidad de la lucha, los gremios de maestros y organizaciones estudiantiles decidieron en asamblea la realización de una marcha universitaria pacífica hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 406, aprobada por el Congreso, que habilitó el polémico contrato minero.
A esta convocatoria se unieron también movimientos ambientales, campesinos, comunidades y trabajadores y trabajadoras, mientras que la compañía objetada anunció la forzosa reducción de sus actividades a causa de los bloqueos en el puerto internacional Punta Rincón, donde se intensificaron las acciones de resistencia. Al carajo. En Ecuador comenzó el mandato de Daniel Noboa tras el traspaso de mando de manos de Guillermo Lasso. La ceremonia de investidura se realizó el pasado jueves 23 de noviembre en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Quito, con la juramentación y recepción de la banda presidencial. Del acto participó el saliente presidente Guillermo Lasso, en lo que representó su vuelta al Parlamento, donde no concurría desde el inicio del juicio político en su contra, el cual derivó en su llamado a muerte cruzada y elecciones adelantadas, 2 años antes de cumplir la totalidad de su mandato. En la asunción del flamante mandatario estuvieron presentes los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce, el vicepresidente de Brasil, Gerardo Alckmin, más los cancilleres de Panamá, Haití, Costa Rica y Perú, entre otros representantes de la región. Mientras que por el gobierno de Estados Unidos no viajó nadie hasta la capital ecuatoriana y solo asistió el embajador Michael Fitzpatrick en representación del presidente Joe Biden. El flamante gobierno de Noboa se extenderá por solo 18 meses, completando el mandato trunco de Lasso, y en sus primeros pasos negocia consensos con la mayoría opositora de la Revolución Ciudadana en el Congreso, institución que quedó bajo la conducción de Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa. Al carajo. En Guatemala continúan las movilizaciones indígenas reclamando cambios en la justicia y en apoyo al presidente electo Bernardo Arévalo. Las autoridades ancestrales del país centroamericano volvieron a salir a las calles en una nueva jornada de protesta a nivel nacional, con acciones en diferentes comunidades del interior y con epicentro en la capital. Entre otros, convocaron los referentes de la municipalidad indígena de Sololá, llamando a toda la población en general a acompañar a los transportistas locales en una caravana que incluyó taxis, mototaxis, microbuses, buses urbanos, extraurbanos y camiones. En tanto, la Municipalidad Indígena de San Juan Comalapa de Chimaltenango anunció la continuidad de una vigilia en defensa de la democracia, mientras que la Alcaldía Indígena de Zacapulas, en Quiché, también hizo convocatoria a una manifestación pacífica y masiva. En todos los casos, las columnas se dirigieron hacia la ciudad de Guatemala, con 2 puntos de confluencia, Ciudad Satélite y el Parque Morazán, para luego desplazarse por la Sexta Avenida, pasando por distintos puntos del centro y las sedes de la Corte y otros organismos públicos. Tras la masiva caravana, los representantes comunitarios instalaron un acampe frente al Congreso, donde permanecerán hasta que sea recibido su pliego de reclamos. Así lo dijo Silvia Chuy, autoridad ancestral de San Juan Comalapa, quien llamó a la ciudadanía guatemalteca a unirse a la protesta en defensa de la institucionalidad y la democracia. Como pueblos indígenas y especialmente como autoridades ancestrales de los diversos territorios, en común acuerdo el espacio de autoridades ancestrales junto con organizaciones y asociaciones se ha tomado la decisión de quedarse a manifestar nuestro derecho acá de petición. Sabemos bien que el Congreso no quiere escucharnos y esperaremos en qué momento la Junta Directiva vaya a salir para poder recibir nuestro memorial, por lo que el espacio de autoridades ancestrales Iximuleu ha decidido quedarse en este espacio y se hace la cordial invitación a toda la ciudad capital, a los departamentos cercanos, para que también acuerpemos esta resistencia que la Junta Directiva del Congreso ha obligado a que se quede en este espacio hasta pues que ellos atiendan las peticiones de los pueblos, y esa es la información que el espacio de autoridades ancestrales quiere darle al pueblo de Guatemala. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy,
como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al carajo. Este vientre es mío, estos pies son míos. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura. Jugar o parir. Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. No intentes correr, no puedes escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y en la continuidad del programa vamos a hablar de colonialismo británico, de la injerencia, la intervención de la gran potencia de la historia, una de ellas, en este continente, Barbados, Guyana, Malvinas, un montón de territorios que Inglaterra fue dominando y fue controlando a lo largo del tiempo, y también fuera de las fronteras de América. Pero vamos a centrarnos de la mano de Juan Francisco Martínez Pería en la región, en América Latina y el Caribe. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Una vez más en Al Carajo con la historia. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar nuevamente en el programa. Y bueno, la idea es hablar un poco del Imperio Británico. No solamente tiene una larga historia acá, sino a nivel planetario, a nivel global, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí me parece importante señalar, ¿no?, es que cuando se habla un poco de la relación entre Argentina y el Imperio Británico, Inglaterra, en torno a Malvinas, lo que se suele olvidar, digamos, es que no estamos hablando de países en una relación de paridad, digamos, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de un imperio o un ex imperio, entre comillas, frente a un país periférico, un país débil, digamos, como la Argentina, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupa es el nivel de análisis muy bajo que hay en los medios de comunicación, muy interesado, muy proimperialista, digámoslo directamente, que hay en los medios de comunicación, sobre todo en la Argentina, ¿no? Y una de las cosas que se ha puesto más en tela de juicio y permanentemente sobre la mesa de parte de los sectores pro-británicos de los medios de comunicación en la Argentina y de los sectores políticos, es esta idea de que la población que actualmente vive en las Malvinas debería hacer un referéndum y debería decidir si quiere estar en la Argentina, con la Argentina, si quiere ser parte de la Argentina o ser parte del Imperio Británico, ¿no? Y esa interpretación es una interpretación totalmente pro-británica, pro-imperialista, falaz, porque esa gente fue puesta por Inglaterra, digamos, ¿no? Esa gente son ingleses que fueron localizados ahí. Es un enclave colonial con una población traída desde el imperio,
que obviamente frente a eso lo que va a decir es que quiere ser parte del Imperio Británico, digamos, ¿no? Pero lo que más me genera urticaria, y yo diría ira, es cómo eso lo quieren hacer pasar como si fuera realmente una preocupación por la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Digo, eso es lo increíble. La gran hipocresía es que, escudándose en un discurso de autodeterminación de los pueblos, lo que se está defendiendo en realidad es a uno de los imperios más terribles de la historia, ¿no? Fijémonos qué locura. Entonces, siempre hay que insistir en esto, porque digo, en esta idea hay autores y hay autoras que se la han dado de progresistas, que han, digamos, utilizado este argumento de autodeterminación de los pueblos. Claro, nosotros, por supuesto, aquellos que tenemos una perspectiva crítica, antiimperialista, por supuesto que creemos en la autodeterminación de los pueblos, pero no es este el caso, ¿no? Esto es una artimaña totalmente falaz para defender los intereses de Inglaterra. Vos fijate, Pablo, y para la audiencia, ¿no? En la Argentina, para aquellos que nos escuchan de otras partes, en Argentina hay un diario muy conservador, históricamente conservador, que es el Diario de la Nación, uno de los diarios más viejos de nuestro país, que en los últimos tiempos estuvieron sacando artículos, notas, ¿no? Donde todo el tiempo comparaban la relación de la Argentina con Malvinas con la guerra de Ucrania. Y resulta que la Argentina era Rusia y las Malvinas era Ucrania. O sea, es un delirio, ¿se entiende? Es una falta de respeto a la razón que la Argentina, que es un país pobre, semicolonial, que sufre el colonialismo directamente, en Malvinas resulta que la Argentina es un imperio o puede ser comparado con Rusia o con cualquier otro país. El imperio es Inglaterra, ¿no? Me parece que esto es algo muy básico, es absolutamente básico, pero hay momentos donde hay que repetir las cosas evidentes y hay que recordar el pasado y el presente, incluso imperial de Inglaterra. Inglaterra no fue cualquier imperio. No estamos ni siquiera hablando de imperio menor, un imperio periférico. Estamos hablando del imperio más grande de la historia, de un imperio que marcó el devenir del mundo moderno. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y obviamente cuando hablamos de Malvinas, tenemos que entender lo que implica Malvinas en términos estratégicos y lo que implicó Malvinas en términos estratégicos para Inglaterra. El Imperio Británico comienza más tarde que el Imperio Español y el Imperio Portugués, que fueron las vanguardias en el siglo XV y XVI, y sobre todo arranca, digamos, lentamente en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. Al principio Inglaterra, como otros, eran sobre todo nacientes países que apostaban a la piratería, a los corsarios, ¿no? Y atacar sobre todo a los barcos españoles, ¿no? España se robaba el oro y la plata de América y los piratas intentaban robarle lo que España se robaba. Pero sobre todo a partir de fines del siglo XVI, pero fundamentalmente en el siglo XVII, los otros imperios empiezan a hacer pie en América, ¿está bien? Sobre todo en América del Norte y en el Caribe. Y lo interesante es que ellos no encuentran oro y plata en el Caribe ni en América del Norte, entonces empiezan a explotar la tierra. Pero obviamente esta gente no se vino hasta acá para trabajar ellos, y ahí lo que empiezan a hacer es una masiva importación de esclavizados, ¿no? Entonces Inglaterra va a empezar a conquistar parte de Norteamérica y sobre todo parte del Caribe. Recordemos que Jamaica, por ejemplo, era una isla española, pero justamente ellos empiezan a conquistar el Caribe, ¿no? No todo, obviamente, pero parte importante, y sobre todo Jamaica y Barbados, la isla que vos comentabas, Pablo, anteriormente. Y ahí hay una masiva importación de esclavizados, sobre todo en el siglo XVII y fundamentalmente en el siglo XVIII, donde Inglaterra es la campeona de la esclavitud. Inglaterra tuvo un rol absolutamente destacado, el más importante en ese momento, en el tráfico esclavista. Y en el siglo XVIII, una vez que Inglaterra pierde, o sea, Inglaterra, el Imperio Británico tiene como dos etapas, ¿no? La primera etapa, que bueno, es esta etapa de un rol muy importante en la esclavitud y además de la colonización de América, parte de América del Norte y del Caribe. Y una vez que ellos pierden Estados Unidos, ¿no? Ellos empiezan a pensar más en un imperio más económico. Y ahí es donde América Latina, la América ex española, cae bajo las redes comerciales y financieras de Inglaterra, ¿no? Hay que recordar siempre esto porque obviamente Malvinas es una herida abierta muy evidente, ¿no? Pero además de eso, nosotros tenemos lo que fue el imperialismo económico de Inglaterra en las nacientes repúblicas hispanoamericanas. George Canning, que fue primer ministro y fue canciller durante mucho tiempo del Imperio Británico, en la década del 20, él dice: hay que reconocer las independencias hispanoamericanas. Él dice: las repúblicas hispanoamericanas son libres, pero si hacemos las cosas bien, van a ser comercialmente británicas. Y eso es lo que ellos hacen, a través de tratados comerciales, a través de empréstitos y a través de unas primeras inversiones, empiezan a atrapar a nuestros países en redes comerciales, ¿no?
Y ahí, que es en 1833, cuando los británicos toman las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas estaban bajo jurisdicción argentina, particularmente de Buenos Aires. Había un gobernador, que era Luis Bernet. Lo expulsan, digamos, y ahí toman posesión de esas islas, las conquistan. Inglaterra ya había querido tener posesión de esas islas, pero España lo había expulsado previamente y España era quien las controlaba. Y la Argentina era el heredero, digamos, habiéndose independizado de España, era quien tenía soberanía sobre esas islas, ¿no? Entonces, además de estas redes comerciales que se establecen en América Latina, Inglaterra conquista las Malvinas. Obviamente, ¿por qué conquista las Malvinas? Porque el proyecto imperial británico, ya desde antes, pero sobre todo en esta época, era el control de los mares. El control del comercio y el control de la industria a través de la Revolución Industrial y el control de los mares, ¿no? Y Malvinas y otras islas como Santa Elena, Ascencio, Tristán y Acuña, bueno, y otras islas eran fundamentales para esto, ¿no? Obviamente los cruces atlánticos. Ahí, por ejemplo, no se sabía que había petróleo en ese momento, ¿no? Pero digo, hoy por hoy, por ejemplo, Malvinas es muy importante por la pesca, por el petróleo. Y después, durante el siglo XIX, Inglaterra, a pesar de que va a mantener esta lógica de un imperio comercial, va a terminar volviendo a ser un imperio que conquista militarmente y conquista territorialmente. Ya desde antes tenemos la conquista de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Pero después hay, sobre todo a fines, en la medida que avanza el siglo XIX, una enorme conquista en África y en Asia. Y con el devenir del tiempo, Inglaterra se va a convertir en el principal imperio del mundo. Eso va a entrar en crisis, sobre todo en dos etapas, la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra y la Segunda Guerra son momentos de quiebre, cuando los imperios empiezan a pelear entre ellos. Ese es el momento en el cual los sectores antiimperialistas logran avanzar, y sobre todo a partir de la década del 40 y la década del 50 y sobre todo la década del 60 va a empezar a darse un proceso de descolonización. Recordemos la India, yo no lo comenté, la India pasa a ser colonia británica a mediados de la década del 50 del siglo XIX. También recordemos otra cosa muy importante, la penetración comercial inglesa en China a través de las guerras del opio. Pero bueno, decíamos en la década del 40, ya con la independencia de la India, y después en la década del 50 con la independencia de Ghana, ¿no? Se va a ir dando un proceso de descolonización. Pero algo fundamental, ese proceso de descolonización nunca fue total. Inglaterra sigue teniendo colonias en el Caribe, ¿no? Sigue teniendo colonias en el mundo, sigue teniendo colonias en el Atlántico, y sigue teniendo una colonia que es Malvinas. Y Malvinas se ha vuelto más importante que antes, sobre todo, como decíamos antes, por el descubrimiento de petróleo, de hidrocarburos, ¿no? Por la importancia de la pesca. Y es interesante porque la ONU, en su momento, hubo una resolución, la 2065 de 1965, que estableció que era una cuestión colonial. Fue también importante la creación de la ONU como un espacio para impulsar la descolonización. Ojo que esas descolonizaciones, hubo muchas descolonizaciones truchas, ¿no? Como por ejemplo Puerto Rico, muchas de las islas del Caribe que en realidad no están descolonizadas, como Martinica, Guadalupe. Pero la ONU instó, digamos, al proceso de descolonización en Malvinas, y eso nunca Inglaterra se quiso sentar a negociar seriamente eso, ¿no? Y mucho menos después de la guerra, y mucho menos después del encuentro, digamos, de hidrocarburos y la importancia todavía más económica, digamos, de la isla, ¿no? Entonces, hay que entender Malvinas no solamente en su importancia para la Argentina, sino su importancia regional, su importancia histórica. No, estamos hablando del que fue el principal imperio de la historia y que sigue siendo una potencia imperial y que sigue jugando un rol enorme, por supuesto, a nivel global. Sí, y a lo largo de todos esos periodos de invasión y colonización, una potencia que violó los derechos humanos y cometió, no sé si usar el término genocidio, porque es una palabra... Totalmente, sí, usalo, Pablo, sin miedo, por supuesto. Bien, bueno, a lo largo de todo el mundo y del continente americano, y hoy Inglaterra es el que se pone en el lugar moral de, por ejemplo, votar contra Rusia para expulsarlo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una hipocresía absoluta. Es que lo más trágico es eso, y lo más trágico es que haya sectores argentinos que se presten a ese juego, digamos, o que forman parte de eso, planteando justamente, ¿no?, que nosotros somos invasores, digo, ¿no? Es un disparate que la autodeterminación de los pueblos, no van a venir a hablar a nosotros autodeterminación de los pueblos, o sea, un imperio, ¿no? Y son, como decía Arturo Jaureche, un pensador nacional popular argentino muy importante, son cipayos. Estas figuras políticas y periodísticas son meramente cipayos que trabajan en función del imperio. Acá hay algo que vale la pena subrayar absolutamente, el rol de los distintos gobiernos. Los gobiernos de la Argentina históricamente ha mantenido su demanda, ¿no?, por la descolonización y la recuperación de las Islas Malvinas, pero cada gobierno ha tenido sus bemoles. Y hubo un proceso de desmalvinización muy intenso
El gobierno de Carlos Saúl Menem, el gobierno neoliberal, fue vergonzosa la relación que mantuvo. Toda la década del 90 fue muy, muy vergonzosa. Hubo toda esta idea de que, bueno, acercándonos, cooperando, digámoslo mal y pronto, chupando las medias, tal vez en algún momento podía haber algún acercamiento, pero todos esos acercamientos fue entregar, en definitiva, recursos, soberanía y mejorar las condiciones de Inglaterra. Y realmente la época de un cambio verdadero, importante, fue la época de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Ellos efectivamente fueron quienes impulsaron una política verdaderamente soberana, de recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas, con muchas políticas, tanto culturales como el museo, la creación del museo, como políticas regionales, políticas diplomáticas, ¿no? Llevando adelante una gran acuerdos regionales en América Latina, en África, en Asia, ¿no? Buscando que Malvinas no sea solamente una causa argentina, sino que sea una causa de América Latina y del tercer mundo. Que en su momento más es importante porque durante la guerra muchos países latinoamericanos se solidarizaron, ¿no? Como Perú o como Cuba, ¿no? Que se solidarizaron con la causa argentina de Malvinas. Pero eso después cambió totalmente con la época de Macri. Hubo un retroceso gigantesco. Macri constantemente planteó muchas veces que Malvinas sería un costo más que algo importante. La propia Patricia Bullrich ha dicho que las islas son de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿no? Son sectores, como decía Arturo Jaureche, que son en realidad cipayos, que trabajan para Inglaterra, que sigue siendo un imperio. Hablamos de Malvinas, fuera de agenda, fuera de fecha, porque es un tema que trasciende y atraviesa todo el calendario político, y lo hablamos también en clave latinoamericana. Juan habla del apoyo de ciertos países de la región. Bueno, hoy por hoy el consenso sobre Malvinas como una causa no solo argentina, sino latinoamericana, es muy grande en toda la región, pero bueno, en los foros internacionales el poder de veto lo siguen teniendo las grandes potencias, por eso queda como algo más simbólico que otra cosa, aunque esa unidad latinoamericana sobre determinados ejes, más allá del color de los gobiernos transitorios, creo que es un sentir más de los pueblos que de los gobiernos que van pasando, es un eje de unidad, ¿no? Malvinas une a América Latina, desde México hasta la Argentina, desde los Andes al Atlántico, más allá de los Bolsonaro o de los Piñera o de los Macri que pasen por los distintos países. Sin duda, es una demanda, es una consigna de los pueblos en la Argentina y en América Latina, que está muy viva. Nos recomienda siempre, Juan Francisco, películas, libros que nos ayudan a seguir esta mirada histórica que le das vos en el programa a los distintos temas, de Malvinas y o del colonialismo británico. ¿Qué nos recomendás? Bueno, hay mucho, pero se me ocurría, hay un libro chiquito, pero está bueno, de un autor uruguayo, que un día podríamos hablar especialmente de él, que se llama Vivian Trías, un autor uruguayo que fue secretario general y diputado también secretario general del Partido Socialista Uruguayo, fue maestro de Eduardo Galeano, tiene una obra muy importante y tiene un librito lindo que se llama El Imperio Británico. Hay que encontrarlo en librerías de usados, pero que vale la pena. Y ahí, bueno, sobre Malvinas se ha escrito muchísimo, por supuesto. Hay un libro reciente de un compañero, amigo, colega, que se llama Luis Weiner. El libro él lo coordina, es un libro colectivo donde han escrito muchas figuras como Alicia Castro, ex embajadora argentina ante Inglaterra, una gran malvinera. El libro se llama Malvinas en la geopolítica de América Latina, ¿no? Un libro muy valioso que vale mucho la pena, que ha sido publicado y editado por el Centro Cultural de la Cooperación también. Y como decíamos antes, América Latina tiene múltiples heridas coloniales, ¿no? Múltiples heridas coloniales, pero hay heridas coloniales directamente abiertas, o sea, el colonialismo explícito sigue, y una de ellas es Malvinas. No es la única, pero es una de las más importantes, por lo menos para el caso de la Argentina. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, de Argentina. La historia en el carajo. Gracias, compañero, como siempre. Gracias, Pablo. Gracias a toda la audiencia. Nos estamos viendo la semana que viene. Un gran abrazo. Twitter, Facebook, Instagram, las redes sociales de Al Carajo. Para los comentarios y la comunicación, seguimos con más noticias, política y música de América Latina y el Caribe. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y con este tinku de la mítica banda del folclore de los Andes, Inti Illimani, vamos a traer con mucho gusto de vuelta a los micrófonos de este ciclo 2023 de Al Carajo, temporada número 14,
a nuestra querida compañera Mavi Sosa, que nos pasea con música y con sabores por todo el mapa cultural de la patria grande. Mavi, ¿a dónde vamos? Hoy vamos a pasear por la zona andina de nuestro continente. Vamos a preparar una bebida que suele consumirse caliente, pero también hay opciones frías. Se trata del api, un preparado que hermana de manera gastronómica a Bolivia, en la zona de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, a Perú y también a algunas provincias de la Argentina. El api es una bebida hecha a base de maíz morado molido, canela y algún cítrico. Se consume a cualquier hora del día, pero lo más habitual es que se consuma por la tarde a la hora de la merienda y se suele acompañar con algún buñuelo o torta frita. En la receta original, que tiene muchísimos años, se molía el maíz morado en general, se cernía y se ponía en agua tibia con azúcar y naranja. Se dejaba fermentar unos días y luego de colarlo se consumía. El api es una preparación pariente, por decirlo de algún modo, de la mazamorra, que se cocina con maíz blanco. El api también tiene una versión con maíz blanco, pero la receta original es con maíz morado. En toda la región el api se consume en todas las temporadas y suele conseguirse en los principales mercados y puestos en diferentes puntos de Bolivia y de la zona andina. Es muy común que la preparación sea parte del menú en épocas de festividades como a las citas, carnaval y Navidad, cuando se consume muy caliente para mantener su sabor y pasar el frío. Les cuento cómo se prepara. Colocar en una olla 2 litros de agua a fuego medio lento. Agregar 2 ramas de canela, 1 taza de azúcar, un clavo de olor y el jugo de un limón. Mezclar bien hasta que alcance su punto de ebullición. Luego agregar 2 tazas de harina de api muy de a poco, mezclando y evitando que se queme. Batir hasta que vuelva a hervir aproximadamente 25 minutos, a veces pueden ser 30. Si ese tiempo no se cumple, pueden formarse grumos y de ese modo se arruina la bebida. Una vez que se realicen todos estos pasos, está lista la bebida para servir caliente o fría. Preparamos con Mavi Sosa el api, la bebida tradicional de las regiones andinas de nuestra América del Sur. Escuchamos a Inti Illimani con el tema llamado Tinku. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Voces Nuestras es una organización creada a finales de la década de los 80, principios de la década de los 90, por un grupo de mujeres en Costa Rica, en el país centroamericano, con el objetivo de, a través de la comunicación comunitaria y popular, incidir en la defensa de los territorios en disputa en América Central, los cuerpos, el aire, la tierra y la memoria histórica, mediante el ejercicio del derecho humano a la libre información, a la comunicación social. Vocesnuestras.org es el portal a través del cual multiplican sus contenidos y sus producciones, y el aire de nuestro programa, Al Carajo, es uno de los espacios en los cuales se amplifica el mensaje de estas compañeras que hace tantos años vienen trabajando en la construcción de una agenda alternativa y en la contrainformación.
En esta oportunidad, en este programa número 39, uno de los últimos de este 2023, temporada número 14 de Al Carajo, vamos a compartir un informe sobre el Encuentro Nacional Feminista realizado en San Ramón de Alajuela, municipio costarricense, durante este mes de noviembre que se va, analizando la coyuntura política de la región, debatiendo estrategias y alianzas conjuntas para enfrentar las luchas populares por los derechos de las mujeres y de los colectivos, y también conmemorando los 100 años de la Liga Feminista. El encuentro llevó el nombre de Corina Rodríguez, que es uno de los nombres emblemáticos en el centro de nuestra América en la historia de estas luchas. Compartimos entonces para toda América Latina, a través de este programa, el informe de Voces Nuestras sobre este encuentro nacional feminista, cumplimentado días atrás en la voz de Génesis R. Cruz, comunicadora popular, integrante del colectivo Voces Nuestras, que pone en circulación la cobertura, el relato y las voces en formato de entrevista de algunas de las protagonistas de este evento, fuera de la agenda hegemónica, pero en tapa, aquí en Al Carajo. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. El Encuentro Nacional Feminista 2023, Corina Rodríguez López, se realizó en el cantón de San Ramón de Alajuela, en Costa Rica. Este año, este encuentro fue un espacio para conmemorar los 100 años de la creación de la Liga Feminista, el primer grupo de mujeres feministas costarricenses convencidas de que la actividad política era el motor de la acción colectiva. Las activistas feministas lesbianas Ivonne Gómez León, médica pediatra, y Rosemary Madden Arias, abogada, compartieron parte de la memoria histórica del movimiento feminista en Costa Rica. Creo que nosotros venimos de unas décadas donde si bien es cierto, uno de los elementos importantes que marcó nuestra historia fue las sufragistas del mundo y en Costa Rica. En ese sentido participaron muchísimas compañeras feministas y no feministas, pero también defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que ese es el techo que nos cobija a todas, los derechos humanos de las mujeres. Y siempre nos han dicho, es que las mujeres estamos donde dice hombres, las mujeres tenemos los mismos derechos, pero yo les recuerdo, por lo menos las que estudiamos hace más de 30 años en las escuelas acá, ¿con qué artículo 33 de la Constitución Política estudiamos? ¿Qué decía? No, señora, decía todo hombre es igual ante la ley. Cuando decía hombre era eso, hombre, no es cierto que ahí estábamos incluidas las mujeres. Y para muestra un botón con relación al derecho al voto, ¿verdad? Entonces, estos son pequeños, grandes ejemplos de cómo cuando se dice hombre no estamos incluidas. No sigamos mintiéndonos. Yo creo que para mí los derechos humanos empiezan cuando yo me doy cuenta de que tengo derechos y que me están siendo negados sistemáticamente. Tal vez la toma de conciencia mayor para mí es cuando empiezo a darme cuenta que tengo una sexualidad diferente. Estábamos obligadas a excluirnos, a ocultarnos, a estar, digamos, dentro de un gran closet, y que viene también a revelarme que como mujer no tengo todos los derechos y que además de eso, si soy diferente a la normativa de la heterosexualidad, todavía mis derechos son menores. Así es que es una lucha que parte de lo personal, porque lo personal es político. En la medida en que en mi ámbito personal ocurran situaciones que reflejen opresión, eso se convierte en algo político y no de partidos políticos. No ese es el término que tiene, digamos, que tiene esta frase que fue acuñada en los años 70, donde lo personal es político, es cuando lo personal tiene que incidir en políticas del Estado para hacer cambios. Entonces, todos esos pequeños y grandes situaciones que vivimos las mujeres da pie para que se empiece a hablar de que tenemos que luchar por derechos y por otras cosas. También Costa Rica, si bien es cierto, en todas las conferencias mundiales hemos sobresalido supuestamente por la democracia que tenemos,
¿verdad? También es cierto que somos un país desigual, y principalmente con las mujeres. Recuerden, para 1990, en derechos reproductivos, Costa Rica contaba con un reglamento para las esterilizaciones. Si no se cumplía con haber tenido 7 o 8 hijos o hijas, no te aplicaban ese reglamento. Pero resulta que habían 2 requisitos que no formaban parte del reglamento, sino que los impuso el Colegio de Médicos como casi que en la parte introductoria. Y era la firma del esposo y ser mayor de 30 años. El reglamento contaba la posibilidad de hacer la vasectomía. También, ¿verdad? Pero para la vasectomía no había patología alguna que cumplir. Ni tampoco era necesario ni tener 30 años ni la firma de la esposa, ¿verdad? Entonces, en 1990, logramos en esa construcción colectiva que hemos tratado de no olvidar, mediante un recurso de amparo que se convirtió en un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad?, en eliminar esos 2 requisitos. En el 2021, la Liga Feminista fue distinguida con la Ley de Benemeritazgo debido a su liderazgo en la lucha sufragista para garantizar el derecho al voto de las mujeres y por su contribución a la promoción de los derechos políticos, el acceso a la educación, la participación de las mujeres en cargos públicos y la equiparación salarial en Costa Rica. El Encuentro Nacional Feminista convoca a continuar el legado de estas pioneras y abogar por los derechos humanos que nos son negados en la actualidad. Ahorita tenemos colectivas y organizaciones cantonales, comunales, de grupos de mujeres en todos los sectores de Costa Rica, que al final, si tienen una línea feminista o una tendencia al feminismo, ya eso, no estamos hablando de eso, pero es un grupo de apoyo y de redes entre mujeres que es súper destacable, que necesitamos seguir colaborando y aportando a esas líneas para que el movimiento feminista de Costa Rica siga creciendo y siga descentralizándose y siga perdiendo la característica de ser algo de algunas mujeres y hacerlo colectivo para todos los sectores de la sociedad. Desde San José, Costa Rica, un reportaje de Génesis R. Cruz de Voces Nuestras. Los créditos y el agradecimiento para la colega y compañera Génesis R. Cruz desde Costa Rica y al portal Voces Nuestras. Información desde el corazón de América Central para toda la patria grande a través de Al Carajo. Compartimos e intercambiamos en red para todo el continente y desde nuestro lugar en el mapa, generando esta producción desde Buenos Aires, Argentina, desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, replicando este programa Al Carajo por radios comunitarias, populares, rurales y alternativas y emisoras públicas y universitarias de distintos puntos de la República Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y también desde nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio, desde donde hacemos las emisiones en vivo y donde queda el archivo de resguardo con material histórico de esta temporada y de todas las temporadas anteriores. Año número 14 de Al Carajo en marcha. Este es el capítulo número 39 de esta temporada y entra en su parte final con una visita a la Biblioteca Universal de nuestra patria grande. Mavi Sosa lee Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnett, Cuba. Había muchas costumbres raras en Remedios, sobre todo en los días de semana. Bastante bien las conozco, porque a mí ese pueblo me gustaba y yo iba a cada rato. Airosa quedaba pegadito. Recuerdo una costumbre que obligaba a los primeros que se fueran a casar a pagarle una dispensa a Dios. Estaban mal vistos los casamientos entre primos y por eso tenían que pagar, para no caer en pecado. Claro que ese sistema le convenía a los curas. Allí ellos tenían una cogioca más. También es verdad que eso de casarse entre primos es feo, pero cuando a un hombre se le mete una mujer por los sesos, no hay Dios que lo contenga. Una cosa que se hacía en secreto por esos días era jugar al dominó o a las barajas. El
El sábado de gloria, en que se rompía el recogimiento, la gente jugaba en los portales. Los demás días tenían que esconderse. El juego de bolos estaba tan prohibido que ni en secreto lo jugaban. En Remedios había 2 o 3 boleras grandes, sin uso. Con las barajas se hacían rifas. Se compraban 2 barajas. El que las compraba las firmaba con su nombre o con alguna seña en el respaldo. El mismo que tiraba la baraja recogía el dinero. Luego se cogía un cuchillo y se levantaba la baraja. Si era el número 7, el que salía se llevaba la rifa. Eso del número 7 nadie lo sabe. Es un misterio, como el número 3 y el 8, que es muerto. En silencio y en secreto se jugaba mejor. Era más llamativa la cosa. Los blancos ricos no jugaban nada en esto de Semana Santa. Ellos decían que había duelo total por la desaparición de Cristo. A mi entender, engañaban a la gente. Yo sé que Cristo es el Hijo de Dios, que vino de la naturaleza, pero eso de la muerte está oscuro todavía. La verdad es que a Él lo he visto muchas veces, pero nunca lo conocí. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y acá finalizamos esta emisión con esta canción como escenario mítica, la del Che, la de Carlos Puebla, reversionada en este estilo salsa ska por el venezolano King Mafrundi. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de este programa por ahora. Nos despedimos hasta nuestra próxima emisión. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística general, acompañado por Mavi Sosa en las lecturas, en la música, en las comidas, en la cultura, y con la participación especial de Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, con la historia latinoamericana presente en esta temporada también. Cerramos acá, nos encontramos en la próxima. A la brevedad va a aparecer en YouTube, en el canal Al Carajo Radio, y en el aire de cerca de 50 radios de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de todo el continente, el capítulo número 40 de esta temporada número 14. El 39 es este y lo dejamos atrás. Nos reencontramos para seguir recorriendo América Latina y el Caribe con noticias, política, información, música y cultura. Esto fue Al Carajo, será hasta la próxima. Chau. Alca, 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 al carajo. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca, alca.
Rica.